me lo van a creer, pero con este ya completamos 50 capítulos nominales. Como les explicaba en el capítulo anterior, pues ya teníamos 50 grabados, este sería el 51, pero pues nadie se va a fijar en esas cositas técnicas. Si lo hicieron los Simpsons, pues también lo puede hacer el Triángulo de los Cobayos. Como ya todos sabemos, los cobayos no son como muy tendientes a celebrar estos cortes aleatorios, pero finalmente yo logré dejarles el tema de los números en la cabeza cuando hablamos de mi consejito de redacción y quedamos de iniciar el capítulo hablando de números. Veamos cómo lo van a solucionar. Coballitas escuchas, bienvenidos al espectacular capítulo 50 y coballitas anfitriones, bienvenidos a su espacio para exponer objetos culturales, los oímos. Un coballito virtual que nos saluda como siempre, muchísimas gracias. Un montón de coballitos escuchas que nos reciben en sus casitas y en sus gimnasios y en sus buses y en sus desplazamientos y todo. Y una coballita que nos acompaña aquí en la cabina de transmisión del Triángulo de los Cobayos. Coballita, ¿cómo vas? Y un coballito con síndrome del conde contar el día de hoy. Las hacemos un clásico, todos sus personajes. Hola coballito, hola a todos. Sonido, Nos escuchan. Era como Transilvano, 4. La vaina era que solo llegaba a 10. Yo, venga, pero son infinitos y es un moped bien lindo, con sus colmillitos, pelito delante, su capita. Mira, pues los personajes más relajados para Plaza Sésamo suelen ser redonditos como Enrique y Elmo y el Come Galletas, pero los personajes más como Toc. Cuando alguien dice TOC, está usando una sigla que significa trastorno obsesivo compulsivo. Es el nombre de una condición de salud mental real y seria. Por eso, no es buena idea usar esta palabra como etiqueta a la ligera, porque puede estigmatizar a las personas que realmente lo viven. Como Beto, que es todo rígido y todo fasti, y el mismo Conde Contar, que es todo toc con son personajes anguladitos. No sé, me parece que hay una lógica ahí detrás de la forma de los Muppets y su forma de ser. Me gustaban los Muppets y los Muppets Babies. Sí, los Babies tenían sus momenticos para que tenían más libertad por ser caricatura y todo el cuento. Y a mí me gustaba más la versión mexicana de los Muppets que la original gringa, pero Big Bird me gustaba más que Abelardo Montoya. Sí te conté que Big Bird estuvo a punto de viajar a la luna. Sí, tú me contaste, nos contaste a todos eso en un... No me acuerdo si lo dije en podcast. Creo que no lo contaste en un episodio. Eso sí habría sido un golazo. Esa era la idea. Pero como era en el Challenger, había sido un drama. O sea, se matan la mitad de los niños de Estados Unidos porque fue en el Challenger que explotó. Imagínate, ay, Big Bird, todos mirando, ay, sí. ¡Pum! En la cara, chinas. Eso fue lo que creo que nos contaste en un episodio. Antes éramos pocos y nos conocíamos muchos. Ahora somos muchos, hablamos muchas cosas y nos acordamos poco. Y hablando de acordar, creo que hace rato no recordamos las plataformas por las que salimos. Entonces, la invitación de siempre, escribirnos a eltriangulodoloscobayos@gmail.com para decirnos, quiero participar, quiero llevar un objeto cultural sin contarnos cuál es ese objeto cultural. Nos ponemos en contacto y salen aquí sin explotar como el Challenger. Y ya cuando nos van a escuchar, entonces estamos en las siguientes plataformas: Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Goodpods, Spotify y por supuesto YouTube. En YouTube ¿Cómo es sale que se dice viruela? ¿Cómo es que se dice viruela? Smallpox. Así me sonó una de esas. Pueden escucharnos y transmitirnos y contagiarse del espíritu del Triángulo de los Cobayos en smallpox.infection.gov. Porque en este Triángulo de los Cobayos no erradicaron la viruela igual que en la casa de Homero Simpson. Bueno, sí, eso. Síganos en nuestras plataformas, escúchenos y como siempre, si quieren venir, vengan, anímense a venir un día a contarnos su objeto cultural, a pasar un rato con nosotros, a ampliar la comunidad. Escríbanos al triangulodoloscobayos@gmail.com diciéndonos, oiga, yo quiero participar. Estamos y reclame su vacuna contra la viruela. Y contra el autismo, porque las vacunas dan autismo según ciertas teorías conspiranoicas. Mi cobayo, entonces a ti te echaron 50.000 millones de vacunas. Pero me vacunaron, ahí se les coló por lo menos una de autismo. A ti no te vacunaron tanto, entonces saliste fue con TDAH. Seguramente, me inocularon el TDAH. Eso da para un capítulo más científico del tema de los trastornos y las neurodivergencias, que yo tengo mis reservas como profesional frente a eso. Yo la verdad sí creo que hay gente que funciona diferente. Por ejemplo, tú y yo funcionamos diferente. Pero es que eso hace parte de la humanidad, no necesariamente de una etiqueta clínica. Así como los atletas olímpicos. Tú puedes hacer deporte, puedes ser buena en el deporte, pero por mucho que te esfuerces, decíamos en este capítulo, no le vas a llegar, cobayo. Esa gente es brutal para su deporte y por eso es un campeón olímpico. Y nosotros no, más o menos lo mismo. Yo creo que sí hay un límite en el que uno dice, esto ya trasciende el límite. Ahora, el límite... Lo pones tú, lo pone Milo, lo pone el Escuela. Ya, resuelta mi hipótesis. La fiscalía descansa, señor. Yo no estoy a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Su neutralidad. Eso ya es Futurama. Mira, ya cambiamos de los Simpson a Futurama. Encontré una clasificación diferente al DSM y al CIE, que no es tan patologicista, ni tan paternalista, ni tan colonialista, pero todavía no está difundida entre psicólogos clínicos. Está interesante. A quien le interese el nombre, pues nos comenta, porque es que lo tengo para un capítulo del Triángulo de los Cobayos. DSM es como se conoce el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales por sus siglas en inglés, que es la guía para los psiquiatras y psicólogos norteamericanos a la hora de determinar trastornos, patologías o alteraciones mentales. En tanto, CIE es la sigla de Clasificación Internacional de Enfermedades,
un manual para codificar diagnósticos, enfermedades, lesiones y causas de muerte, el cual tiene una sección completa para los trastornos mentales y de comportamiento. En cuanto a la propuesta diferente que encontró el caballo macho, pues no les puedo adelantar nada, pero ya la conoceremos. A nivel profesional, es interesante que ya dejemos de pensar todo patológico. Uno lee el DSM y uno sale enfermo, ve enfermos por todos lados. Creo que ese es el punto. Efectivamente hay unos puntos que escapan a la norma, que están en el puro extremo, que no encaja con la normalidad. No necesariamente es un trastorno, no necesariamente está mal, pero es distinto. Pero ahora todo el mundo es distinto. Váyase con su hiperindividualización a la viruela. Vamos a ver quién lo trae primero, si somos tan de malas de traerlos los dos al mismo tiempo. Ya hemos traído capítulos muy similares, pero nunca el mismo objeto. Una vez tú trajiste vestidos de novia y yo a la siguiente traje la representación del matrimonio. Es lo más parecido que hemos estado de traer el mismo objeto. Y el de Daria y los como un conjuntico ahí. No saben de qué estamos hablando, significa que no están escuchando con juicio el triángulo. Bueno, te voy a contar mi objeto cultural con geografía paisa, que queda en la calle 51, número 3666 de Medellín. Para darte tiempo de pensarlo, voy a dar un adendo mientras lo piensas. Sus nomenclaturas de calles ahora son numéricas, pero algunos todavía nombran las calles con los nombres tradicionales históricos, que era lo que decíamos en el capítulo del 0, que en ese momento yo estaba convencido de que solamente nombraban con palabras, con nombres, la calle de los Libertadores, la calle de fulanito, pero no, ya tienen números. Ahí te di tiempito de pensarlo. Yo me ubico muy bien en Medellín, pero yo no sé direcciones. Voy a empezar a decir locuras. ¿El Parque Explora? No, te voy a dar un parque para que te ubiques. Parque Bicentenario. Voy a hablar de algo que hay en el Parque Bicentenario. Vamos bien, pero no. El Monumento Escobar, no tengo ni idea. Te voy a dar frases asociadas a ese objeto cultural que evidentemente es un espacio físico que queda en esa dirección en Medellín. Medellín cuida sus memorias. Hay futuro si hay verdad. No repetición. Una casa para conversar. Una casa de memorias vivas y perdonar no cambia lo que vivimos, pero transforma el futuro. Tiene mucho que ver con el objeto cultural que te traje hace 15 días, el capítulo pasado, que eran las casas. Debe ser el Museo de la Casa de la Memoria de Medellín. Es correcto, me parece una cosa espectacular, simbólicamente de las cosas más poderosas que hay, no solo en Medellín, sino en Colombia. Nace en 2006 por acuerdo del Consejo de Medellín para transformar las lógicas de la guerra hacia prácticas más civilizadas. El Museo Casa de la Memoria tiene entrada gratuita y funciona de martes a viernes, de 9 de la mañana a 6 p.m. y los sábados, domingos y festivos de 10 a 4. Para mi gusto, su importancia radica en presentar un modelo educativo frente a una conducta que dejó tanto dolor de patria. Ratifica que la cultura, y en este caso la cultura unida a la educación, son formas de sanarnos como sociedad, que bien heridos sí estamos. Ni la paz de Santos, ni el modelo de sabotaje guerrerista de Duque, ni la paz total de Petro me parece a mí que hayan funcionado. Para mí seguimos en guerra y por eso las heridas siguen abiertas. Otra de las cosas que favorecen a la importancia de este museo es que se considera algo político sin que por ello se le deba descalificar. Dimensiona bien su accionar al decir que es algo político. A veces decir que algo tiene un carácter político es inmediatamente rechazado o considerado como negativo, pero para mi gusto todo acto humano es político, por definición. Presenta un modelo educativo sobre la guerra y la paz. Lo que busca es visibilizar el conflicto armado, dignificar a las víctimas en un mundo donde nos aprendemos más los asesinos seriales que lo que le pasa a cada una de las víctimas y sus historias para no repetirlas. Busca una reflexión pero que sea colectiva, que es lo que tú tanto nos has nombrado en el podcast de comunidad, de sociedad, de estar juntos, que esa es la forma de salir. Yo no veo salida, pero ellos están como en tu misma línea. Las iniciativas y muestras que hacen ellos son de diversas fuentes. Están las víctimas, están los victimarios, está la sociedad, está la academia, todo el mundo puede meter la garrita ahí, pues organizada, ¿no? Me parece impresionante, me parece de las cosas más rescatables de ese ejercicio del Museo Casa de la Memoria. Busca la no repetición, cuando lo que vemos dolorosamente es la espiral de conflictos mundiales. Estamos volviendo a caer en cosas de los años 20, pero del siglo pasado. Vamos para una guerra mundial porque no aprendimos la lección de hace 100 años. La invitación desde estas iniciativas es que aprendamos que el conflicto interno colombiano es una espiral. Si no la frenamos, vuelve y se da, y vuelve y se agudiza. Además, busca el respeto a la diferencia. Y algo que hablábamos un poco de la neurodiversidad, yo parto de un principio y creo que el museo también, y es que todos somos iguales, en tanto los derechos, somos similares, en tanto vivimos de unas culturas, pero tenemos unas variaciones, no es lo mismo un pastuso que un paisa, que un costeño, más sin embargo todos somos colombianos, pero también resaltan las diferencias, y eso es lo que la alimenta. Por eso los que participan en sus muestras son de diversas extracciones en el espectro de esta guerra colombiana. El resumen de este modelo educativo es el arte, la cultura y los testimonios como medio para generar conciencia sobre la realidad del país y fomentar la construcción de una sociedad más justa. Después hablaremos de la justicia, que también tengo mis reservas. Tampoco le han eliminado la viruela a la justicia. En cuanto a definirse como un proyecto político, también se definen como un proyecto pedagógico y también como un proyecto social. Me parece bien que a partir de esas definiciones podamos pensar en lo que eso significa. Para mí, un acto político se define por relacionarse de manera directa e inseparable con el ejercicio, mantenimiento u obtención del poder. Y toda relación humana o grupo de humanos existe necesariamente una relación de poder. Ese ya lo fui yo, ese ya fue Foucault. Es
interesante que esta casa abre el debate de fondo y de forma, y académicas incluso. Se entiende que este museo hable de ser un proyecto político porque pretende redistribuir las relaciones de poder, de manera tal que ya no hayan víctimas y victimarios, sino sujetos que consciente y explícitamente buscan la paz, que es algo más que la ausencia de guerra. A partir de su mera existencia de nuestra casa museo, pero además por sus actividades, influye en la distribución de recursos estatales y hasta privados, y eso ya es un avance grandísimo para hacer curaciones a las heridas que tenemos por la guerra. Me parece bien simbólico y bien práctico a la vez. El hecho mismo de llevar a la boca de la ciudadanía los temas del conflicto armado también es importante, que hablemos de eso y no solo hablemos de la casa de los famosos. Iniciando protocolo de análisis cultural. Entrada detectada. Reflexión sobre el consumo de objetos culturales. Mi procesamiento semántico indica que el mensaje central no es la superioridad de un tipo de contenido sobre otro, sino la recomendación de equilibrio funcional. Se identifican dos categorías simbólicas. Primero, contenidos de evasión, asociados a entretenimiento ligero, descanso cognitivo y reducción de carga emocional. Segundo, contenidos críticos y analíticos, vinculados a memoria histórica, reflexión profunda y procesamiento de realidades complejas. El sistema determina que ambos tipos cumplen funciones complementarias. El consumo exclusivo de evasión puede generar desconexión sostenida de problemáticas reales. El consumo exclusivo de análisis crítico puede incrementar fatiga emocional o saturación cognitiva. Conclusión algorítmica. Se recomienda alternancia estratégica entre descanso y reflexión. No se asigna valor moral positivo o negativo intrínseco a ninguno de los objetos culturales evaluados. Advertencia. La especialización extrema en un solo tipo reduce la diversidad experiencial. Resultado final. Equilibrio detectado como estado óptimo para estabilidad emocional y desarrollo crítico. Análisis de caballito virtual completado. Continúen, por favor. Democratizar la participación ciudadana también es muy importante, siendo lo más bonito y destacado que entran víctimas, victimarios y espacios para que las nuevas generaciones, esos que de pronto no tienen ni idea quién es Pablo Escobar, pero se ponen una camiseta diciendo el patrón del mal y barbaridades similares, entiendan que hay que acercarse a esa realidad, pero no glorificarla ni deificarla, sino entenderla para que no se repita. Tal vez si más gente visitara este museo, habría menos voces pensando que la guerra acaba con más brutalidad armada. Es decir, hay guerra, echémosle más guerra. Eso ya lo hicimos durante 60 años, no fue por ahí. Volviendo al Museo Casa de la Memoria, grosso modo, su trabajo implicado generar estrategias para que la ciudadanía se acerque al tema del conflicto armado y sus violencias, dejando experiencias y conocimientos que aporten en el día a día a cada visitante frente al tema de la construcción de paz y la no violencia. En este museo acompañan, fortalecen y generan procesos de memoria y paz, qué importante la memoria, apoyando organizaciones de víctimas en actos conmemorativos y de reparación simbólica para buscar la no repetición de estos actos violentos. También se encargan de sistematizar, ordenar, custodiar y reciclar las experiencias que participan y o generan. Importantísimo en un país como el nuestro, donde solamente por querer sistematizar y guardar las experiencias de la guerra hay gente que ha muerto. No ha muerto, mentiras, la ha matado. Algunas de sus actividades fueron la ópera urbana Memoria, Destierro y Olvido de 2011, que prioriza las voces de las víctimas, tomando casos reales y documentos históricos, pensando que hacer memoria es una necesidad creada para la cual los actos ayudan a realizarla más ordenada y más catárticamente. La cultura del rescate viene siendo esa actividad que provee rituales para comprender lo vivido de forma directa o indirecta. Efectivamente es una ópera, es el canto de las víctimas. Otra de las actividades que realizan son las escuelas de mediadores. Con los principios y preceptos del museo, atravesando esta iniciativa, brinda conocimientos prácticos y teóricos para que las personas puedan ser facilitadoras en diálogos y reflexiones sobre la memoria, derechos humanos y el conflicto en general, para lo cual se vale de las historias de víctimas y desarrolla diversos tipos de herramientas para facilitar el acercamiento de la comunidad al museo y sus temáticas. Se enfoca en educadores, pedagogos, mediadores certificados, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, artistas, historiadores, profesionales de las artes liberales en ciencias sociales y otros similares. Otra de sus presentaciones fue El vuelo del mochuelo de 2023. Era un recorrido en espiral para narrar el papel que desempeñó la dolorosísima zona de los Montes de María en el conflicto. Está vista a través de testimonios, objetos artísticos y culturales, como un podcast, décimas hechas por los habitantes de los Montes de María, fotografías, tejidos y relatos de todos los actores del conflicto en esta zona. Y claro, con música, con énfasis de todos en la resistencia, memoria y construcción de paz. Esta presentación contenía, por ejemplo, el mochuelo como centro de la exposición, por eso se llama así. Es un pajarito que sirvió como símbolo de libertad y voz para cambiar la realidad de una forma alternativa. Presenta 800 nombres de personas asesinadas. Presenta dibujos de Rafael Pozo al respecto de esas masacres y desplazamientos. Personajes en vivo que contaban parte de la historia por haberlo vivido. Y la morrocoya, que es una tortuguita típica de esa zona, que también nos ayuda a narrar esta historia. Un telar que mostraba en paralelo 3 líneas del tiempo. La violencia a nivel nacional, regional y local. También tenía historias de vida de líderes de la zona que buscaron la paz y la reconciliación. Todo complementado con conciertos de gaita. Si bien el instrumento musical llamado gaita, más conocido en el mundo, es la gaita escocesa, aquella que tiene diversos tubos y que conectan a un fuelle de aire que vemos en muchas películas, series y caricaturas, existen otros instrumentos que son llamados gaitas, sin tener mayor relación con la escocesa, más allá de que todos son instrumentos de viento.
hay por lo menos 10 tipos de gaitas de diversas regiones españolas. Sin embargo, la gaita colombiana es de origen indígena, de nombre original Cusi-Bunsi, la gaita hembra, y Cusi-Sigi, la gaita macho. Se le denomina gaita por la similitud que encontraron los españoles con sus instrumentos que denominaban de esta manera. La gaita colombiana es una especie de flauta, con una protuberancia de cera de abejas y polvo de carbón en uno de sus extremos, y a dicha deformación se le abre una ranura para insertar una pluma de pato a manera de boquilla. Como dato curioso, en Brasil, gaita es el nombre para el acordeón y en Venezuela, la gaita zuliana es un género musical. Conversatorios y espacios para dejar las reflexiones a los asistentes, buscando siempre una sanación como comunidad, una sanación colectiva. Otra exposición muy bonita fue Convergencias, liderazgos que construyen paz y memoria, del año 2024. Pensado y ejecutado como un homenaje a las mujeres colombianas víctimas del conflicto, reuniendo el pensamiento y trabajo de indígenas, comunidades negras, estudiantes, población invidente y miembros de organizaciones sociales mediante 35 testimonios de resistencia, memoria y transformación de la realidad desde el lugar de enunciación de la mujer, o mejor aún, de diversos tipos de mujeres. Fue un punto de encuentro para la academia, mujeres que han vivido violencias, para fortalecer liderazgos y mostrar la memoria compartida como otra herramienta para la paz. Se les tiene el canal de YouTube de este museo, que es Canal Casa de la Memoria, y su página en internet, que es www.museocasadelamemoria.gov.co. Ahí pueden curiosear, aprender, conocer, difundir, recomendar y o apropiarse de esta potente fuente de cultura y paz. Los que puedan visitarlo, súper recomendado. Es de vital importancia la reparación simbólica, que es parte de lo que se trabaja desde allá, porque son medidas específicas que toma una sociedad que no busca una compensación económica, porque es que no la hay. Ningún dinero paga la vida humana, ni su dignidad. Estas iniciativas de reparación simbólica pretenden subvertir la lógica del olvido, tanto colectivo como individual. Permite así estas actividades simbólicas comprender las cicatrices que quedan como sociedad durante esta serie de daños colectivos que se generaron. Y el énfasis es su capacidad de reconstruir el tejido social afectado, porque repara y alivia el dolor, permite dar un estatus de humanidad a aquellos que tenían el estatus de víctima, con todo lo que ello implica. Por eso es especialmente cruel, macabro y perverso destruir, patear y boicotear un montaje de 6.402 votas en el Congreso, porque hay seres humanos que prefieren tener la razón o salir en titulares antes que respetar a los otros seres humanos que están en sufrimiento, y les niegan desde el derecho a vivir hasta la posibilidad del bálsamo, que es una reparación simbólica, que no les cuesta más que su ego, su pretendida superioridad moral y el poder que detentan. Por todo lo anterior, mi recomendación literaria es la colección Relatos que Sanan, que es literatura infantil que casi no traigo, pero es riquísima, importantísima, extensísima y todas las ísimas que quieran. Esta colección de relatos que sanan aborda las violencias que se han normalizado, incluso para niños, y la forma de combatirlas desde la resiliencia. Es una joya de colección de varios autores. Esta se encuentra legalmente gratuita por internet. Basta solamente con buscar Relatos que Sanan. Y ese fue mi objeto cultural un poquito político. Upa. Coballito, qué vaina tan compleja el tema de la paz. Yo he tenido la maravillosa fortuna de trabajar en el tema de la paz directamente desde hace 2 años y de ser testigo directa de los esfuerzos que hace la gente por construir la paz desde la base. En este mundo capitalista corporativo nada funciona si desde la alta gerencia no se proclama, que es una de las grandes ventajas que ha tenido esta administración nacional. La paz es prioridad, entonces, por ejemplo, desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, todo el tema de artes para la paz, sonidos para la paz, cocinas para la paz, y permitir que desde los territorios, las comunidades, las víctimas sobre todo, puedan construir esos espacios de memoria para cualquier ejercicio de reconciliación. Lo primero es la memoria, la Comisión de la Verdad, el instrumento fundamental de la JEP. Recordemos que la JEP es la sigla con la que popularmente se designa la Jurisdicción Especial para la Paz. Nace como fruto de los acuerdos de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Allí se pactaron muchos puntos, durante unas extensas negociaciones, entre los cuales se incluye todo un paquete de cambios, acuerdos e instituciones para llegar al fin del conflicto y conducir al país a una paz duradera. Estas implementaciones se conocen como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, siendo la JEP el componente encargado de impartir justicia desde ese sistema, aplicado solamente sobre aquellas personas que se acogen a este sistema y cumplen con las condiciones que se les exigen. Construir la paz es la gran utopía en un mundo que ha dado la vuelta más a la derecha y al totalitarismo. El Museo de la Casa de la Memoria de Medellín, uno dice, claro, es que Medellín ha sido golpeado por la violencia, Antioquia ha sido cuna de muchas cosas lindas, pero también ha sido cuna de muchos de los males que han azotado el país: narcotráfico, paramilitarismo. El Nacional. No me hables de ese equipo de... Pues porque no es posible la paz coel. Todos estos espacios y todas las iniciativas que hayan en el país, que con sus narrativas, con los relatos de contar lo que pasó de carne viva, sin mentiras, con los dolores que eso significa, pues obviamente dan unos significados distintos para hacer resistencia, para exigir, por un lado, reparación y sobre todo la no repetición. En todo esto lo más clave es la no repetición. ¿Qué podemos hacer para que esta porquería no se repita? Ahora bien, el conflicto en el país no es solamente la guerrilla y los paras, es la misma dinámica del colonialismo
colonialismo, con un clasismo que hace posible que unos se sientan más que otros en un desconocimiento por lo que existe en los territorios, en las raíces indígenas, en las raíces afro, en las raíces campesinas, que son realmente lo que sostiene esta vaina. Además, si ya es museo, pues entra en el tema de la institucionalidad. Entonces, tantos colectivos que he conocido estos años, círculos de mujeres, círculos de palabra, las huertas, las casas de cultura, las casas comunales, donde la gente se inventa y saca de su creatividad acciones para eso. Con la llama de los dedos, como decía. Vamos a relatar, vamos a contar y sobre todo nos vamos a escuchar, y aquí son bienvenidos todos. Y por eso una de las grandes cosas de la gente que me parecen brutales, por lo menos en términos institucionales, vamos a escucharnos y asumir responsabilidades y a ver cómo salimos de eso y cómo nos preparamos como país. Me parece una apuesta gigante. Creo que es también un tema que en esta administración nacional se le dio el espacio a eso. Venían de 4 años en el que no les dieron un peso de nada. Abiertamente dijeron que lo iban a sabotear y lo hicieron. Es un tema muy complejo, porque efectivamente todos los seres humanos somos políticos, y lo político tiene que ver con mi visión del orden, mi visión de la autoridad, mi visión de la justicia, pero si esa visión ya viene viciada por un clasismo que nos tiene más jodidos que cualquier otra cosa, y al ser yo más que el resto, mi visión es más importante y más válida que la del resto, para evitar la conversación, el diálogo que es necesario. Está el tema del clasismo de las élites, que lo han tenido toda la vida, que lo único que conocen del país es entre la 116 y la 26 en Bogotá, porque ahí estudiaron y luego de ahí se largaron por el aeropuerto a cualquier lugar del mundo y luego vienen a decir cómo se tienen que hacer las cosas y a robarse lo poco que hay. A traer civilización como los españoles hicieron en su momento. Claro, entonces vuelve y juega. La única manera de hacer frente a todo esto es el trabajo comunitario. Escuchaba yo alguna vez, es una socióloga negra, no me acuerdo su nombre. No, es que ahora en Bogotá se habla del territorio o la Colombia profunda. Claro, lo que no es Chapinero y Teusaquillo, pues es la Colombia profunda porque la desconoce, que hacen parte de una mirada clasista de gente que no tiene ni idea lo que es ser desplazado, que te saquen de tu casa a tiro a las 2 de la mañana, que te violen a ti, que te violen a tus hijas, que te maten a tu marido y a tus hijos, que te prendan candela a ti y a los animales que tienes, ya te vayas con lo que tienes puesto para ser discriminada, perseguida y repudiada en otros espacios cuando tú tenías una vida construida. Solo porque algún expresidente que no vamos a traer aquí todavía se le ocurrió que esas tierras eran buenas para crecer su finca personal. Lo político tiene que ver con todo eso. Y eso es una vaina muy avanzada, Coballo. En el fondo, en estas ideologías de izquierda y derecha, una persona de izquierda pueda coincidir en el profundo poder de las instituciones igual que alguien de derecha, porque tienen una visión de orden y lo demás. La ideología se vuelve una máscara para hablar de una interpretación de lo que yo considero que debe ser el orden y una visión profunda de lo que me significa para mí el otro. En la casa, la memoria es espacio para exponer las narrativas, para contar qué pasó y para hacer resistencia a un totalitarismo que cada vez es más evidente. Y no estamos hablando del totalitarismo del imbécil naranja, sino estamos hablando del totalitarismo de los alcaldes en los municipios, de los papás en las casas. Entonces, estos espacios son lindos. Lo que está pasando con la Comuna Calle 13, que se volvió un recorrido turístico, donde han buscado resignificar. La Comuna 13 en Medellín es un sector de la ciudad muy reconocido por resignificar y replantear situaciones de violencia, agresión y peligro a espacios turísticos, culturales y de convergencia social. Este cambio se dio por diversos complejos factores, pero lo voy a resumir en la resiliencia de sus habitantes, intervenciones urbanísticas, espacios culturales y, por supuesto, voluntad política y presupuesto. También conocida como San Javier. En esta comuna encontramos mucho arte urbano como grafitis, shows de bailes, murales y miradores. La entrada es gratuita y su principal atracción, las escaleras eléctricas de la Comuna 13, funcionan desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. El comercio suele estar abierto hasta las 7 de la noche y es muy recomendable recorrer este espacio con un buen guía para dimensionar toda su riqueza cultural, social, política, comercial. Mejor dicho, vayan y me cuenten. Entonces salen personajes que tampoco vamos a nombrar aquí a sacar pecho de yo como gobernador de Antioquia. Pura miércoles, eso fue la gente, no fueron las víctimas, fueron las mamás pudiendo las cosas. Si algo tiene de pie este bendito país, las mujeres trabajadoras, no que soy hija de una de ellas, mujeres de clase trabajadora que renunciaron a su desarrollo personal, a su seguridad, a su vida por darles un futuro a sus hijos y por insistirles que hay una oportunidad de hacer las cosas distintas. A mí me encantaría ver cuáles fueron los colectivos que dijeron, bueno, dándole, hijo de madre, conseguimos la casa, dándole, conseguimos el reconocimiento del ministerio, dándole, conseguimos una platica para montar esta vaina aquí, y dándole, y estamos haciendo la gestión, ¿sí? Ese es el trabajo de la Paz, Coballes. Que ya los hayan arropado en la institucionalidad y que esté la casa y lo más buenísimo, les da un espaldarazo distinto, como muchos otros colectivos que a mí me ha tocado hacer trabajos colectivos de paz debajo del palo de mango, en despelote completo,
pero que la gente está ahí. Hay que insistir, hay que insistir. Claro que se vuelve el demostrar, pero el país está lleno de iniciativas, de gente intentándola, de gente luchándole, te lo digo por conocimiento de causa, por lo menos hacer la resistencia. Nos vendrán a instalar su guerra, pero nos encontrarán de pie y haciéndole toda la oposición del caso. Entonces, me parece muy lindo ese objeto, Coballis. Tampoco te interrumpí mucho porque estabas muy inspirado. Fíjate cómo se vuelven estos espacios, se vuelven un gran símbolo. Es un espacio físico, pero también es un espacio simbólico para mover lo que no está establecido. No hay nada más revolucionario que alguien quien dice, no estoy de acuerdo con que me vengan a parar. No estoy de acuerdo. Sí. Y hay otros idiotas que no están de acuerdo. Me parece hermoso. Y hay otro mundo de programas. Desde el Ministerio de las Artes y las Culturas hay un tema de artes para la paz, cocinas para la paz, sonidos para la paz, de cómo involucramos de verdad desde las artes que tienen un poder. Yo ahí tengo un debate y es que el arte como terapia empieza a dar como una piquilla dentro del alma. Claro, hay muchas acciones que pueden ser terapéuticas. El arte puede ser una de ellas, pero no necesariamente son terapias. El arte tiene esa posibilidad de levantar los lenguajes formales y los podemos montar de manera subrepticia para transmitir las cosas, para elaborar las cosas. Y pues un museo es un espacio en el que no solamente está retratada la memoria física, sino también las memorias vivas. La gente va con sus obras, con su música, con sus obras de teatro. Ese movimiento es el que es poderoso. En términos colectivos, yo siempre lo pensaría ahí, Coballito, que la gente se puede identificar nuevamente con pares, escuchar puntos de vista. No me dan las tripas de escuchar todas estas confesiones que hacen los militares y la policía en la JEP, pero es precisamente esta gente que ha sufrido de frente la guerra, estar ahí escuchando y decir, venga que yo quiero que usted me escuche también. Eso es brutal, de las cosas maravillosas que pueden estar pasando y que puede darle un poco de esperanza a esta especie. Muy lindo. Yo no he ido, pero también, por ejemplo, en Bogotá hay otras parecidas. Por ejemplo, está la Casa de la Trocha en la 36 con 13, que es de firmantes de paz de las FARC. Esa casa se volvió un espacio cultural de todo tipo. Hacen una cerveza muy buena, tienen un espacio para colectivos del Pacífico, tienen un espacio para trabajo artístico y están todo el tiempo abiertos y es como decir, venga, escúchenos, mire lo que está pasando. La Casa Alternativa, que también tiene que ver con eso, que en algún momento Duque cambió al director del Centro Nacional de Memoria e Historia. La posición era desbaratar la narrativa de las víctimas de los paramilitares, que eso no pasó porque a mí no me sirve, porque a mí no me importa, porque los demás son menos, entonces yo tengo derecho a bombardearlos, violarlos, matarlos, lo que tú decías, secuestrarlos y sacarlos, porque son menos que yo, entonces tomo eso porque yo quiero. ¿Cuál es el tema? Clasismo y falta de empatía. Y miedo, Coballo, porque saben que están untaditos, saben que les toca responder, como no están acostumbrados a responder. Sí, de acuerdo. Entonces, que hayan más museos de casas de la memoria. Necesitamos mucho. Sí, lo que más me gustó es que es arte, pero es pedagogía. Es el cómo hacer. Me parece un objeto lindo, difícil, político. Súper lindo. Es una cosa tan necesaria, pero como no estamos formados en la empatía, en la escucha mínima, o en entender que hay un otro allá que así me caiga gordo es distinto y tiene los mismos derechos que yo. Y si yo tengo derecho a hablar, él también lo tiene. Pero sí que hayan muchas más casas de la memoria y muchos más espacios donde podamos reconstruir, resignificar, aprender. De esas cosas que duelen, pero sirven como las vacunas contra la viruela. De madre, yo prefiero que nos caiga la viruela y no más guerra de esta Coballo. Al menos con la viruela nos podemos rascar. Y nos dan incapacidad para quedarnos en casita. Sí, total. Bueno, mi objeto Coballo, digamos que es... Vamos a ponerlo así porque los cobayos no nos critican. Es algo así como las dos caras de una moneda. Okay. Porque también mi objeto va por un establecimiento universal, porque tú sabes que mi búsqueda siempre es objetos universal. Yo creo que eso ya es un fetiche raro ahí. Podría llegar a ser el sello de esta cara que tú nos trajiste. ¿Qué se te ocurre? Es que no pensé jueguitos ni nada. Total, Coballo. ¿Viste? Lo que pasa es que somos y nos conocemos. Sí. De un lugar de resignificación, de reconocimiento, de entendernos, de escucharnos a la prisión. La prisión es un invento más o menos moderno, pero antes de eso yo dije, venga, las cárceles son un objeto medianamente cercano a ti y a mí, tú por lo que estudiaste, yo trabajé allá un par de años también, pero yo decía, ¿de dónde sale la cárcel? O la prisión, que también es un tema ahí del lenguaje, sobre todo de la traducción anglosajona. Antes de la cárcel que había, el políticos. La cárcel que se vuelve un espacio para concentrar a unos gatos que merecen un castigo, porque en el mundo social la manera de regularlos es muy curioso. Si usted se porta bien, no le hacemos nada, pero si se porta mal, lo castigamos. Quiero empezar por ahí. Watson y Skinner eran unos capos. Ellos lograron poner en un teorema académico lo que viene funcionando en el mundo desde que nos bajamos del árbol, nos erguimos y empezamos a caminar de pie y a desarrollar la vista, y es acciones buenas tienen una recompensa, se mantienen, acciones malas tienen un castigo, tienden a desaparecer y buscamos que se extingan. Esto pasa en un podcast hecho por psicólogos, porque John Burroughs Watson y Bruce Frederick Skinner son dos de las principales figuras que postularon las bases de las corrientes más fuertes en psicología. Watson sugirió dejar de preocuparse por lo que no es evidente, si existe o no la mente o cómo funciona, eso no era relevante, y encontrar el valor de centrarnos en la conducta que es evidente y observable. En tanto, Skinner profundizó en el concepto, estableciendo que las conductas dependen mucho de sus consecuencias. Si cuando haces algo te va bien, lo vuelves a hacer.
Si te va mal, trata de no repetirlo. Con ese teorema de control social, antes de la cárcel que había, pues el castigo. Había castigos de todo tipo. Estamos hablando de China, África, Europa, América, antiguas. ¿Qué es lo primero que se castigaba, Cobayo? Los de siempre, el robo, el asesinato y en algunos el incesto. ¿Y cuáles crees que eran los castigos para esas cosas? Depende de la comunidad. Pero en general, busca un genérico. Castigo físico. Total. Lo primero es el castigo del cuerpo, que se sigue empleando hasta nuestros días con la poderosa chancla en las criaturas que hacen berrinche. Pero los castigos corporales podía ser desde que yo lo azoto, o le mutilo, le bajo una mano, una pata, la lengua, una oreja, lo que quiera que sea. O yo lo castro, yo lo tatúo, o venga, yo lo mato. Ya, entrados en gastos. En algún momento llegó una evolución más capitalista, pero un poco más civilizada. Venga, yo no lo voy a cascar, ni le voy a masacrar, pero págueme. Ese daño vale tantas chivas, tantas vacas, tantas hectáreas de tierra. En China premoderna, esos eran los castigos dominantes. Se llamaban los 5 castigos, el Wu Xin. Sanciones físicas severas prescritas en el derecho tradicional. Primero yo lo tatúo o lo mato. Luego le amputo una parte del cuerpo. Luego lo castro. Luego lo mutilo y si no lo mato. En ese entonces no se pensaba una reclusión. Me acordé de Manuelito en Mafalda, que Mafalda está ahí. Dice, no, ayer me comí unos dulces y mi mamá me castigó. Me puso contra la pared toda la tarde. Y dice Manuelito, no, en eso mi papá prefiere las palmadas porque el castigo es como un cheque a largo plazo, mientras que la palmada es efectiva al contado. Los chinos eran un poco de esta teoría. Eso es lo que vamos a castigar la gente a largo plazo. Aquí y ya. Adicionalmente, en China tenían otros elementos de castigo que tenían que ver con la humillación pública. Mira lo buenos psicólogos que eran los chinos, porque utilizaban otro tipo de dispositivos que no tenían que ver con el dolor, sino con la exposición pública y ser mal conocidos por sus delitos. Como por ejemplo meter la cabeza en una tabla de madera y las garritas también, como el cetro. Allá le llamaban el kanji. Y dicen que esas prácticas continuaron bien avanzadas y que se extendieron hasta Corea y Mongolia. En Asia Meridional, India, Pakistán, se encontraban textos como el Arthashastra, que se escribió más o menos en el siglo V antes de Cristo, donde se cuenta la necesidad de custodiar los presos y ya se delimitan unos oficiales encargados de ese custodio, que eran los bandanas o los bandargrijas. Ya existe un tema institucional de unos cargos asociados al tema. Los japoneses fueron expertos en el irezumi, que es el tatuaje penal, específico para marcar delincuentes, que servía primero como humillación y para identificación, como el pasado judicial. Y ya empieza otro tipo de castigo que era la marca visible del delito. Entonces, más que tenerlo preso, el que esté tatuado y circulando por la calle ya sabemos quién es y cómo está. Todas estas dinámicas obviamente estaban pensadas en justicia y en evitar que se repitiera para nada la rehabilitación, para nada, sino establecer justicia y controlar bajo un sistema punitivo el orden social. A lo largo de la historia se encontró que sí había unos confinamientos, pero en ninguno de estos antecedentes de castigo encontré el término de cárcel como tal. No es que yo te meto preso 30 años a que pagues un delito, sino que te voy a tener aquí guardado antes de ser juzgado, o hacerle los otros castigos que mencioné hace un ratito. Pero no había una instalación que permitiera hablar de una condena o que la gente purgara durante mucho tiempo del daño que había hecho. Sin embargo, los romanos sí tenían una cosa que se llamaba las cárceles, donde las personas podían permanecer recluidas también antes del castigo del juicio. Esa reclusión podía tomar meses. En la Edad Media, en los castillos, se adecuaron estos espacios que conocíamos como las mazmorras. Cuando yo trabajaba en una universidad, la oficina que nos tenían a los profes era una oficina que donde hubiera pasado algún desastre natural no habría sobrevivido. Era un edificio de una cuadra. Tú entrabas por las escaleras de la 21, atravesabas por lo menos unos 15 salones, un pasillo larguísimo, las oficinas administrativas, bajabas unas escaleras y luego al fondo encontrabas la sala de profesor, un lugar agradable, tenía mucha luz, era bonito, era espacioso, pero no tenía puerta y tocaba llegar hasta allá, y yo con mucho cariño le decía la mazmorra, y tengo entendido que después de haber salido de esa universidad los colegas le siguieron denominando la mazmorra. La mazmorra viene de la palabra francesa dungeon, se refiere a una torre central o una torre del castillo. Generalmente eran habitaciones subterráneas, de ahí el nombre de mi oficina en la universidad, fortificadas principalmente para detener enemigos dentro del castillo. Generalmente no se utilizaban como castigo para delitos comunes, eran espacios de abandono para los presos políticos o aristócratas capturados durante la guerra y secuestrados para pedir rescates. En ese momento como que no había el concepto de cárcel como tal. Es en el siglo XVI, con la creación de las casas de trabajo. Las casas de trabajo británicas, en inglés workhouses, son instituciones surgidas de una ley británica conocida como la Ley de Pobres, que buscaba, más que erradicar la pobreza, esconderla y hacerla productiva, disminuyendo la responsabilidad del Estado con las personas menos favorecidas. En estas casas se brindaba refugio y alimento a cambio de trabajo forzado en condiciones severas, peligrosas e inhumanas.
Aunque fueron abolidas legalmente en 1930, siguieron funcionando hasta 1948 bajo otros nombres y fachadas. Que surgieron como un remedio para la pobreza inactiva. Es que hágame el favor. Un poco de gente en un sistema feudal donde la gente no tenía derecho a nada, no podía comer, no podía vivir, y además, si andaba en la calle sin hacer nada, lo metían preso. O lo llevaban al barco, ¿te acuerdas que nos contaba la gorda Coballo? Aquí empiezan a aparecer el concepto ya no solamente de daño o de castigo, sino el tema del delito, una acción que se sostiene y que ameritaba ser castigado con el encierro. Las casas de trabajo y muy paradas en lo que decía el señor Tomás Moro en su libro Utopías, sugería que el gobierno no debería matar a los delincuentes, sino obligarlos a trabajar, tan querido. Estas ideas que circulaban junto con el auge de la revolución industrial, donde hubo una sobrepoblación de las ciudades, se disparó la delincuencia, se empezaron a ver unos esfuerzos por combatirla o por controlarla. Por lo menos en Gran Bretaña se amplió la etiqueta de los delitos, llegaron a catalogar 200 delitos diferentes y el castigo básicamente era la ejecución. Eso se denominó en su momento el Código Sangriento. Muchos delitos que eran considerados capitales, que incluían robar bienes superiores a un chelín. Un chelín de principios de 1800 en Inglaterra alcanzaba para varios kilos de harina, pan, queso o huevos, de manera tal que cubría la alimentación básica de una familia humilde durante unos días y equivaldría a un salario bastante alto o varios días de trabajo para un obrero raso. Talar un árbol, robar una oveja o un caballo o escribir cartas amenazantes. ¿Cuántos de nosotros deberíamos estar muertos? Bajo esa lógica. ¿Cartas amenazantes vale por podcast amenazantes? Podcast amenazantes, tweets amenazantes, agitar todo el brazo frente a la nube. La intención era pues disuadir esos índices de delincuencia, que no funcionó para un carajo. La delincuencia siguió aumentando y la gente empezó a ir a las ejecuciones como entretenimiento. En vez de ir a asustarse de que se porta mal lo que le pasa, era vamos a ver cómo es que mata a ese otro que es igualito a mí. Otro relacionado con lo que decía la gorda Coballo era enviar a las personas en barco o enviar a las personas a las colonias como esclavos. Más o menos en la ilustración el señor Beccaria y el señor Bentham empezaron a decir esa vaina de andar rascando a la gente, matándola por ese tipo de delitos. Eso no es eficaz y realmente tampoco es que sea muy moral. Bentham fue el que diseñó en su cabeza de manera teórica lo que llamó el panóptico, una estructura circular con una torre central de observación rodeada por un anillo de celdas, cosa que se mantuvo durante mucho tiempo. La prisión se consolidó como forma de control durante las acciones de colonialismo. A los esclavos, rebeldes especialmente, los encadenaban, les tenían una prisión temporal, pero no tenían un sistema penitenciario formal. Sin embargo, se empezaron a desarrollar las cárceles como una herramienta de control. ¿Quiénes fueron las potencias? Como siempre, las bellezas europeas en todo el sur de África y de América, con el fin de mantener, sobre todo, hacer represión política, controlar a los que no trabajaban y castigar a los desobedientes. Estas cárceles coloniales, además de estar presos sin ningún tipo de acompañamiento jurídico o normativo, sino sencillamente porque a alguien se le ocurrió, también eran lugares donde las jerarquías raciales hacían que dentro de la cárcel lo que era un gran campo de concentración para explotar a las pobres criaturas que llegaban por la razón que fueran. De a partir de allí, en el siglo XIX, se empiezan a desarrollar algunas fortalezas como cárceles rudimentarias. No es que se construya la cárcel, sino lo que había se utiliza. Entonces las mazmorras, los pozos, no había ni juicio ni nada por el estilo, sino el que cayó pues al pozo. Estos sistemas de prisiones empiezan a dominar todo el sistema colonial y se empiezan ya a formalizar, se empiezan a institucionalizar como un dispositivo de control, de rehabilitación y sobre todo pues de control social. Todas las naciones tienen un sistema penitenciario. No encontré ninguna que dijera no tiene cárcel. Podemos hablar de Suecia y Dinamarca, que hablé alguna vez, encontré un video en las redes que hablaba de identifique si esta es una habitación de un universitario en Estados Unidos, una cárcel en Suecia. Las habitaciones de los penados en Suecia y Dinamarca pues tenían mucho más lujos y comunidades que la de un pobre chino endeudándose pagando su formación universitaria en Estados Unidos. El sistema penitenciario actual funciona como el mecanismo para el control social por excelencia del sistema, con una narrativa, un discurso por lo menos preliminar de rehabilitación, pero que realmente esa vaina no existe. Lo que realmente se ha encontrado es que las cárceles se vuelven una escuela para la delincuencia con muy pocas oportunidades realmente para volver a reinsertarse, que también es una cosa muy loca, resocializarse con el círculo social. Las personas cuando terminen de purgar su pena, encontré un documento de la UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. Yo no tenía ni idea que esta vaina existía. La Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen. Ellos sacan como unos informes y sacaron el 2024 Global Prison Population and Trends, gente en las cárceles y cuál es el foco que hay en rehabilitación. Dice que hay 11.5 millones de personas en prisión desde 2022. A mí me parece eso muy poquito. Con todos los daños que hay en el mundo, la mitad de la gente debería estar presa. Se hizo un estudio en 161 países. Se encontró que en el 39% de los países el número de prisioneros era más bajo que la capacidad de
de la prisión. En el 34% tienen sobrepoblación entre el 100 y el 150% de la capacidad de la prisión, pero en el 27% hay una sobrepoblación de más del 150%, Coballes. Hay un desborde de la capacidad instalada. ¿Qué más encontró? De cada 100.000 prisioneros, 34 cometen suicidio y 12 son víctimas de homicidio dentro de la prisión. Hay unas estadísticas y unas cifras ahí que uno dice, ¿cuál es la función de esta porquería de sistema? Sí, son 11.5 millones de gente presa. En los últimos 20 años, esa cifra ha crecido en un 220% en América del Sur, un 50% en África, un 85% en Oceanía y un 12% en Europa, teniendo en cuenta que en ese mismo tiempo la población mundial creció un 31%. De esos 11.5 millones de gatos que están presos, entre el 45 y el 50% está en detención preventiva, gente que todavía no está pagando condena, está esperando que el sistema resuelva, y 1 de cada 3 de esos que están en detención preventiva se presumen inocentes. Si bien la pena de muerte no está globalizada, en los países que sí está, se supone que hay más de 20.000 personas en el corredor de la muerte y hay más de 500.000 cumpliendo cadena perpetua a nivel mundial. ¿Cuáles son las cárceles más seguras del mundo y por qué? Y a partir de ahí, tendencias de la cárcel como método de control y de rehabilitación y de resocialización y todas las redes que se les ocurre. ¿Dónde crees que están las cárceles más seguras del mundo, Coches? En los extremos, hacia bien al norte, bien al sur, bien la selva, Rusia, la Florida, El Salvador. Pues no, pues más quisiera un tele. Las cárceles más seguras del mundo están en China, en Estados Unidos, Siria y en India. Por ejemplo, está la cárcel de Qinchen en China, a 1.000 metros sobre el nivel del mar y está rodeada por un precipicio, aislada, cuenta con las torres de vigilancia más altas del mundo, tiene 5.000 personas a cargo de la seguridad. Pues el sistema carcelario chino, pues por lo menos lo que he escuchado, yo nunca he estado presa en China, tengo entendido que son muy estrictos con la aplicación de la norma. Está la prisión militar de Tadmor en Siria. Para poder entrar o salir de esta prisión se necesita un permiso especial porque no tiene acceso a nivel de suelo. La entrada es a través de un túnel secreto y es necesario gatear para poder salir o entrar. Además, la cárcel está rodeada de un sistema láser que puede detectar movimiento. Los prisioneros más peligrosos son encadenados. Es algo así como Tai Lung en Kung Fu Panda. Tai Lung es reconocido de parte de las nieves enemigo de Po, quien es el panda protagonista de la saga de películas Kung Fu Panda. Aparece en la primera entrega de dichas películas. Tai Lung era el único prisionero de una inmensa cárcel, exclusivamente destinada para él y para impedir su eventual fuga. Esta cárcel se ubicaba en un pico montañoso de casi imposible acceso. Contaba con 1.000 guardias rinocerontes armados dedicados exclusivamente a vigilarlo. Más que una celda, se encontraba en un espacio completamente vigilado por los rinocerontes. Estaba apresado en un caparazón de tortuga con muchas agujas de compresión que limitaban o impedían sus movimientos. Y adicionalmente, sus extremidades estaban atadas a unas pesadas rocas. Como en medidas de seguridad extra, habían enormes ballestas, trampas explosivas, plataformas móviles y otros artefactos. Aún así, escapó ayudándose de un pequeño y humilde elemento. Camp Delta, que no se encuentra en Estados Unidos, se encuentra en Guantánamo, Cuba, pero pertenece a Estados Unidos. Cada prisionero es vigilado por 12 guardias. Ese es como un indicador de la fuerza de una prisión. Porcentaje de guardias por interno. La cárcel se encuentra dentro de una base militar. La probabilidad de escaparse es cero. Y en otro país, porque además se llevan gente de Medio Oriente a Cuba, custodiado por gringos, aunque te hueles a dónde sales. Tal cual. En India está la cárcel Arthur Road, ubicada en Bombay. Es la cárcel que tiene el récord de no conocérsele ningún intento de escape. Dicen que las celdas están diseñadas para soportar cualquier tipo de escape, evitar intrusos, esa prueba de bombas. Ni siquiera las armas más avanzadas son capaces de derribar las paredes de la bendita cárcel. Recuerda cuando trabajaba en Cúmbita, al lado de la cárcel de máxima seguridad estaba la cárcel de mediana seguridad del Barney. Uno pasaba por fuera de la cárcel y los muros de afuera estaban sostenidos con palos, donde uno transmite el comentario entre 30 pendejos del tamaño que tienen, empujan esa pared, se va al piso. Estaba realmente sostenida por la voluntad de Dios, como el vestido de la mamá de Skin. Está la prisión de Terre Haute en Estados Unidos. Ahí es donde me empieza a mí el tema de las tendencias, porque es una cárcel que está en Indiana y toda la prisión se maneja por un sistema de vigilancia electrónico con cámaras de 360 grados. Tiene sensor de movimientos, tecnología de reconocimiento facial, candado biométrico. Es como una cárcel del futuro en la que la supervisión y el cuidado de los humanos, que tiene muchos vacíos y muchas posibilidades de error, pues ha sido reemplazada por la tecnología. No podemos irnos sin hablar de Alcatraz, por su máxima seguridad, vista en muchas de las películas y documentales. Está ubicada cerca de la bahía de San Francisco en California. Al principio fue un fuerte, luego una prisión militar. En el momento es como una cárcel de máxima seguridad. Aparte pues de todas las condiciones de seguridad propias de una cárcel, pues se encuentra en una isla, lo que significa que para escapar pues toca echar brazo en un mar que es muy frío y que también tiene tiburoncines. Fíjate que están muy parados en toda la infraestructura y las condiciones y los procedimientos que hacen posible las cárceles sean más seguras, pero realmente ninguno está incluyendo la rehabilitación
o sea, si estamos presos, como decían mis internos, aquí estamos expresos, ¿para qué estamos presos? En el mundo hay una tendencia muy fuerte a mejorar el diseño de herramientas digitales que permitan hacer mejor supervisión, pero no se tiene en cuenta nada de lo que está pasando, primero con el aumento de la población carcelaria, pero también la profunda desconexión que está teniendo los internos con su familia, con las comunidades, los desafíos que hay en derechos humanos. Está construida para mantener el principio de aislamiento y de castigo, pero no de, entre comillas, rehabilitación. Ha habido algunos avances en procesos que tengan que ver con el aprendizaje, la capacitación vocacional, las habilidades prácticas para minimizar la reincidencia cuando salgan, pero pues eso realmente es una carreta vacía, porque el que sale de la cárcel con ánimo de decir, bueno, marica, no me quiero meter en más líos, lo hace por un tema individual, no porque el sistema se lo favorece. ¿Qué se esperaría que pasara en las tendencias para lograr que esto sea posible? Pues obviamente también la formación del personal carcelario, sobre todo de los que están encargados del tema de vigilancia, porque los que trabajan en temas de tratamiento, tema jurídico, es gente que no tiene vida porque vive completamente absorbido por el burnout de las condiciones de las cárceles. Burnout es el proceso de agotamiento físico y mental y psicológico, producto de un trabajo demasiado intenso, absorbente y que desborda a la persona hasta quemarla, que sería la traducción más aproximada al término sajón burnout. ¿Dónde está la formación al funcionario penitenciario? Que no es lo mismo que trabajar en cualquier otro sector. Son funciones muy complejas que tienen que tener unas capacitaciones en temas de manejo psicológico, de manejo de salud. Lo único que les enseñan es a dar bolillo y a traficar influencias aprovechándose del uniforme. Y en este mundo de salvajes, lo último que importa es la gente, pues menos va a importar la gente que está presa. Por lo tanto, centrarse en su bienestar, que debería ser una tendencia, pasa a segundo plano, teniendo en cuenta que el hacinamiento hace imposible que se les preste un sistema sanitario de apoyo, de alimentación, de cuidado mínimo para el proceso de rehabilitación. Es una pelea en las cárceles femeninas que hayan toallas higiénicas. Ni eso hay. A nadie le importa. Así es. Entonces, yo traía este objeto, Coballito, porque yo no veo ningún oso metiendo preso a otro, ningún gato metiendo preso a otro. Es una cosa que tiene que ver con el control, con un sentido de justicia que yo creo que es completamente anacrónico, una vaina mandada a recoger. Las condiciones del mundo que hacen que las personas que no tienen posibilidades terminen cayendo por X razón en la delincuencia. Entonces es un gran círculo vicioso de que no tengo condiciones afuera, me vuelvo delincuente, termino preso, en la cárcel lo único que encuentro es hacinamiento. Y eso me acaba mi familia, entonces ya no tengo red social, entonces ¿a qué salgo? Y cuando salga, ¿para qué? Y no me contratan. Exacto, entonces es un sistema que, para empezar, es un hueco fiscal, porque con las condiciones morales nuestras, no me quiero imaginar cómo sean las condiciones de una cárcel privada. También el tema de un sistema judicial completamente colapsado, obsoleto, en el que hay 5 millones de personas, casi la mitad de las personas que están presas están esperando sentencia, es una vaina re loca, y toda la posibilidad que hay de trabajo de investigación desde las ciencias sociales, diría que desde todas, que habría cualquier cantidad de análisis, con 11 millones de personas presas, cómo se utilizan esos datos, cómo se aprovechan todas esas experiencias de vida para impulsar políticas efectivas de rehabilitación a las personas que hacen daño. ¿Cuáles son las alternativas al encarcelamiento? Aquí se sigue hablando de la justicia restaurativa, lleva años haciéndose, por eso todavía le falta. Si yo no estoy de acuerdo con el tema de resocializar, siempre tuve un debate muy fuerte con eso, pero ¿cómo hacemos para que las personas que hicieron un daño paguen ese daño y luego puedan llegar a participar e integrarse activamente en un grupo social? Es un reto bastante fino y creo que desde el aislamiento y en esas condiciones pues no se va a lograr. Es un objeto cultural, Coayes, ¿cómo lo ves? Hace juego con el mío, bastante político también, bastante doloroso. ¿Te viste que sí son cara y sello? Total, sí. Yo lo veo más de lo teórico. Al principio a mí me llamó mucho la atención la pretendida frase de que aquí entra el ser humano y no el delito. Carreta, no entra ni el ser humano ni el delito, porque el delito realmente allá no les importa nada y el ser humano deja de ser humano tan pronto pisa eso. Y a veces, como tú misma lo aclaras, no hablo solo de los internos, hablo también de la guardia. Dejan de ser humanos tan pronto pisan ese espacio. Es terrible lo deshumanizante que es. Yo ya me cambié de esa frase que realmente era vacía a un cuestionamiento que yo siempre pongo, y es de un psicoanalista argentino que se llama Elias Neumann. Solo voy a recordar que Elias Neumann es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales y procedo a retirarme lentamente. Y decía, ¿cuál es el sentido de la cárcel? Si hablamos de resocialización, que yo estoy de acuerdo, pronto no va por ahí, pero bueno, la pretensión sobre la cual se sustentan todas en este momento, vamos a resocializar a unas personas sacándolas de la sociedad, quitándoles las herramientas que los vuelven seres sociales y disminuyéndoles sus redes de apoyo social para que cuando salgan se integren a la sociedad. ¿Qué contrasentido tan grande? O sea, eso no tiene presentación. Luego entonces la cárcel es un sinsentido, es un anacronismo, es una cosa que no debería existir. Y la respuesta para tus internos es que en general las cárceles están hechas para que estén bien seguros. O sea, entre más seguros estén, mejor, que no se puedan volar, pero no para que estén bien
y seguros, como dice el mismo Elías Neumann, porque también tienen que estar bien. Si a mí me tratan a las patadas, voy a seguir tratando a la gente a las patadas. Cuando hablamos de esos cafres que terminan en la guardia, desafortunadamente, recuerdo yo ese famoso experimento psicológico en donde a unas personas les dan la función de ser carceleros y a otros de ser internos. Los carceleros siempre se vuelven crueles. Ese poder sobre la vida de otra persona, decidir cuándo sale, cuándo toma el sol, cuándo habla, cuándo se viste, cuándo camina, cuándo se sienta, cuándo duerme, cuándo todo, ese poder marea, los vuelve una nada. Y digo yo, no tenemos los psicólogos mucho que decir ahí para saber a quiénes contratamos para esa labor. ¿Cuánto tiempo tiene que estar una persona cumpliendo labores de guardia? No pueden haber guardias eternos porque eso deshumaniza y los vuelve cafres. La psicología misma nos lo dijo hace años. Y adicionalmente, evaluando en qué momento podemos apoyar para que no sean tan cafres. Yo entiendo que para todos los profesionales de las ciencias humanas, pero yo me siento interpelado directamente y yo veo eso, que hay mucho que aportar. La cosa es que igual no les importa escucharnos. Si a nadie le importa, esto no da votos, no da poder y no da dinero. De ahí a que cambie, pues incluso yo creo que esa metodología de pedagogía con cultura, verdad, y hablarnos de frente que manejábamos ahorita con el museo, creo que nos funcionaría mucho mejor que el modelo carcelario que tenemos. Yo personalmente tenía esa inquietud por la cárcel, pero vi que ya cuando llegan a la cárcel está todo jugado. Es muy difícil lo que tú dices. El que se quiere salvar es porque en experiencia propia llamó tu propio decidió y sale solo. También trabajamos y ahí también fuimos los dos en libertad asistida con muchachos que inician como una carrera de cometer delitos y es una modalidad abierta en donde se le habla a los muchachos y el cuento. Esa no es tan altamente frustrante, pero también es un poco descorazonador ver, por ejemplo, un muchacho que trabajaba conmigo que me decía, profe, yo tengo que venir armado acá porque si no me matan. Entonces, ¿qué intervención, qué terapia, qué charla le voy a hacer a un muchacho que sabe que su vida está en juego, que su cabeza a los 15 años vale lo mismo que vale una bala? ¿Qué psicología cabe, Coballis, cuando la gente no tiene que comer o cuando está en riesgo su vida? Entonces, sí, también se vuelve muy descorazonador con los muchachos. Yo digo, cuando hablabas de los castigos, ¿qué castigo físico o psicológico le es satisfactorio a la sociedad? Cualquier cosa con la que tú corrijas te van a decir que lo estás maltratando, que lo estás traumatizando o que le estás violentando sus derechos. Si tú no le hablas a tu hijo, es un tipo de violencia. Si tú le gritas, es un tipo de violencia. Pero si tú no utilizas de vez en cuando el tiempo fuera y callarte antes de decir brutalidades o de vez en cuando una corrección para que tus hijos paren, creo que también es una situación problemática. Nuevamente, ¿quién pone el límite de hasta dónde un castigo se puede dar y cuándo se convierte realmente en cruel o tortura o traumatizar a los chicos? Entonces, eso del castigo, aunque lo estamos hablando hace mucho tiempo y tú lo nombrabas incluso para los chinos y muchas otras sociedades hace mucho tiempo antes de las cárceles, yo creo que todavía nos falta hablar de eso, no lo tenemos claro, me parece a mí. Muchas veces el castigo es venganza, tan venganza que el cuento que me echaron a mí, los chinos son muy duros en sus leyes, muy estrictos, tal como tú los pintabas, en general después de la colonización europea. Porque los británicos cuando llegaron allá encontraron un pueblo fuerte, con una cultura milenaria, brutalmente poderosos, y la única forma que encontraron de mellar eso fue drogándolos. Fue cuando empezó a llegar opio a las calles de China, pero como si fuera agua. Los enviciaron y la gente ya estaba tirada, vuelta a una nada, cosa que le facilitó mucho la vida a los británicos. Entonces, cuando pudieron salir de ese bache, quedaron con la herida colectiva, para utilizar los términos del otro objeto cultural, de hasta dónde los puede llevar la drogadicción. Entonces, allá las leyes contra tráfico son durísimas, son de amputación y de ahí para arriba. Y en general se volvieron muy estrictos con las normas. Por eso, si se desordenan mucho, si no son aplicados como sociedad, se los vuelve a llevar el coco. En mi utopía, basada en el jueguito que le conté a los cobayos que yo tengo, realmente no hay cárceles y no hay castigos. Sencillamente hay reparación y el que no quiere cambiar las conductas y sigue afectando a la sociedad, hay expatriación y destierro. Sé que es un modelo que no puede pasarse a la realidad porque supongamos que todos tienen expatriación y destierro. Al que yo echo de Colombia, ¿a dónde lo echo? O al que yo destierro de Bogotá para siempre, ¿a dónde lo echo? No me lo van a recibir. Sí, ese es el hueco de tu utopía. Y yo no voy a estar dispuesto a recibir al otro que lo echaron por ser un psicópata en Finlandia, pues yo no lo voy a recibir acá porque va a seguir siendo así. Funciona solo en juegos esféricos en el vacío. Desde el arte se han acercado mucho a las cárceles. Hay películas, series, canciones, absolutamente todo. Pero a mí lo que me llama la atención es cuando llevan a los chicos a las cárceles y hay charla. Cuando los llevan y tratan de meterle miedo a los muchachos, pasa como tú contabas con los castigos en la plaza pública. Ay, mire lo que les puede pasar y empiezan a decapitar gente. Y eso se vuelve un espectáculo, un show, una vaina bizarra y toda morbosa. Lo bueno de esos programas es cuando llevan a los chicos y los ponen a hablar. Y no para que los asusten, no para decir, uy, sí, yo soy el más malo y voy a matar a su mamá y si usted lo ve por acá, lo voy a violar. No es con el miedo, es decirle, chino, yo estuve en el lugar que usted. En este momento yo perdí todo, perdí esto, aquello, la cagada es esta y aquí, lo demás allá y mi vida se volvió así, esa. Y yo lo que le digo es, usted está a tiempo de cambiar esta vaina. Yo no lo puedo controlar a usted. Usted verá. Yo le muestro lo que fue mi vida y en dónde voy y esto es una mierda absoluta. Usted verá si escoge venirse para acá. Ese tipo de iniciativas me parecen interesantes. Para mí, esta prevención empieza en los colegios y en los chicos que están en edad escolar. Los datos que tengo yo desde la academia son que los menos reincidentes son los delincuentes sexuales, por miles de razones que son de un perfil muy diferente y por eso digo que hace falta mucho que nosotros metamos ahí. Estoy totalmente de acuerdo con tu afirmación. A pesar de que son los que menos reinciden, cuando salen tienen que tener una serie de restricciones. Si es una persona que se siente atraído, que ha atacado sexualmente a menores de edad, lo mínimo es que no se acerque a menores de edad. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que no
se pueden acercar a colegios, a ciertos sitios donde transitan los chicos, que no pueden estar cerca de parques. Todas esas restricciones hacen que se les cierren oportunidades. Y no estoy diciendo pobrecitos, los abusadores sexuales hay que dejarlos pasar donde quieran, pero sí que el sistema no está bien planteado. Las penas alternativas, cuando yo estaba estudiando esto, se ponían casos paradójicos como Texas, porque en Estados Unidos los jueces son semidioses. Entonces en Texas hubo una época de tendencia en donde los jueces ponían la pena que se les daba en gana. Recuerdo un muchacho que mató a una familia de unos 5, papá, mamá y 3 hijos, por ir borracho. De la pena alternativa que le puso ese juez a ese chino, dijo, no, usted tiene que aprender. Lo puso en la autopista donde los asesinó con un letrero: yo soy un asesino, por mi responsabilidad, conduje mal, no sé qué, tomé, bueno, lo que sea. Para el muchacho, su familia y las personas que estaban, comillas, de su lado, cierro comillas, era cruel, injusto e inhumano que lo expusieran de esa manera. Para los familiares, sobrevivientes y demás que estaban, comillas, del lado de los muertos, cierro comillas, era un castigo que no servía para nada, que no tenía sentido, que el muchacho no le iba a importar, lo que querían es cárcel, porque lo que tenemos incrustado aquí en la cabecita es que la cárcel es para venganza, y lo que necesitamos cuando nos pasan estas cosas es la venganza, y que lo que tiene el Estado es el monopolio de la venganza. Entonces exijo venganza, métalo a la cárcel, que sufra y ojalá lo violen y lo maten allá y que no tenga comida y que duerma parado en un palo. Entonces esas penas alternativas también tienen una muy larga transición. No es sencillamente que a un juez se le ocurra decir, a este lo voy a poner a esto y a este lo voy a poner a aquello para que aprendan, porque eso ni le sirve a unos ni le sirve a otros. Y como en últimas lo que estamos nosotros buscando con el sistema occidental es que se resarza el daño a la sociedad tampoco le sirve. Aunque sí deberíamos llegar a otro tipo de penas, necesitamos una transición para llegar a esas penas. Y también sucede al revés. El caso más álgido en Colombia es el caso de demandas por alimentos. Pensamos que al subir las penas íbamos a disminuir eso y a ser más justo con los menores de edad que tienen el derecho a recibir la cuota de alimentación. Y decían, no, pues a mí lléveme a la cárcel si quiere. Yo no le voy a pagar un peso a ese chino porque es que la mamá es una tales por cuales, o porque ese chino ni siquiera es mío, por lo que sea. Prefieren pagar cárcel y no pasa nada. Una de las lógicas del castigo es que sirva de ejemplo para que no se repitan las conductas. En la cárcel no está funcionando eso. Podemos poner la pena que sea, por ahí no es. Así como hablábamos cuando vino la gorda Coballo a ponernos su barca donde echaban a los presos, lo importante es quién es el que pone los límites, quién es el que lleva ese barco, quién determina quién se va a la cárcel y quién no. ¿Qué investigación vale la pena hacerse igual, no? ¿A quién le ponemos una pena porque ajá y a quién le ponemos una pena de verdad? Me llama la atención que en las cárceles colombianas, cuando yo conocía de ellas, los consejos de evaluación y tratamiento emitían los conceptos para que una persona les rebajaran la pena, que es la parte subjetiva. La parte objetiva, ¿cuál es? Que yo cumpla 3/4 partes de la pena, tal como dice el código. La parte normativa también dice que el consejo de evaluación y tratamiento tiene que dar un visto bueno, decir sí está cumpliendo, sí se da una motivación al cambio. Es que la rebaja de penas es una compensación a su buen trabajo, a su buen desempeño como interno que está dejando ese mundo delincuencial. Y muchas veces o no piden el reporte de la parte subjetiva o se lo saltan y dicen, no, ya lleva 3/4 partes de la pena, entonces toca liberarlo porque si no nos demandan. Pues pucha, no. Es fácil. Yo muchas veces emití concepto de no, este man no puede, no. Además es un cuerpo colegiado, conformado psicólogo, trabajador social, médico, abogado, terapeuta ocupacional, representante de la guardia. Y no podía decir, no, ese man ha tenido muchos problemas, además, no, pero ya cumplió el tiempo, que se vaya. O no, a veces uno pasaba de máxima a media y decía, ¿y usted qué hace aquí si usted todavía no le dimos concepto? No, pero yo pagué. ¿Qué sentido tiene andar haciendo una vaina si sencillamente al capitán de guardia le compró un carro nuevo y entonces efectivamente pasó? Y el concepto, bien, gracias, importa lo mismo que importa la psicología en la penitenciaria. Un casito muy particular, el señor Ener Valencia, futbolista ecuatoriano, delantero de la selección, muy famoso, muy goleador, digamos que el más exitoso del momento, no mentira, pero lo fue hasta hace poco, estaba jugando un partido con su equipo y no se le había dado la gana presentarse porque las autoridades lo mandaron a comparecer por incumplir, por alimentos, y no quería reconocer y nada, entonces lo fueron a apresar en el estadio y cuando le pasaron el dato, vienen por usted, se va para la cárcel, el tipo fingió una lesión, salió en camilla, se hizo sacar en ambulancia y se voló, pero como era el deportista que todo el mundo quería, pues no pagó un segundo de cárcel. Cierro con mi recomendación literaria, que es un libro que a mí me gusta mucho, algo polémico tal vez, pero yo lo defiendo, y es Historias Privadas. La Constitución Nacional. Pues así la defiendo con todo. Igual es polémica. Y en estos días que se hablan de nuevas constituyentes y todo, se volvió el caballito de batalla también para unos y para otros. Saltando la realidad política, hablo de Historias Privadas, subtítulo De la Libertad. Es un libro de Joana Bahamón, una modelo colombiana que se metió en el tema de las cárceles, empezó a hacer un trabajo para mí totalmente loable, cubriendo esos baches y vacíos que hay con internas. De hecho, a ella es que le doy el cuento de las toallas higiénicas y ella es de las que hacen las campañas por el mínimo de dignidad de estas mujeres, en donde incluso algunas llegaron a contarle que tenían que pagar favores sexuales para acceder a una toalla higiénica. Es una cosa bárbara. En este libro no se centra en la parte truculenta, sino en las historias de las internas. Me parece también importante, así como hay que humanizar a las víctimas y a todos los que de una u otra manera vivieron el conflicto armado y no centrarnos solamente en la capital, como hablábamos en el Museo Casa de la Memoria. También en las cárceles es bueno ponerle cara humana e historias de todo lo que implica haber llegado allá, como no pudieron algunos evitar llegar allá, y me parecen que iluminan el discurso sobre dónde empezar a intervenir en este objeto cultural tan sentido para mí, tan cuestionado
conservador y político, que son las cárceles. Entonces, eso pienso de tu objeto cultural, Coballito. Todos presos, fin. Es un submundo muy interesante, muy difícil, muy salvaje, muy rudo. Tú allá no puedes demostrar, nadie puede demostrar debilidad, ni los internos, ni la guardia, ni los abogados que van, ni nadie. Nadie. Toca ser muy rudo, violento, muy rudo. Sí. Como todo, es un ejemplo de que el sistema no está diseñado para resolver el problema, sino para agravarlo, para mantenerlo. El que quiere hacer algo con eso, pues le toca asumirlo todo solito, porque realmente no tiene muchas herramientas. El cambio es necesario, pero no cualquier cambio. Se me escapaba. Las cárceles privadas es un cambio que no creo que vaya por allá, pero sí necesitamos un cambio. Así como de pronto nos cambió la perspectiva el capítulo de hoy, preguntarle a los coballitos sus experiencias y sus posiciones. Pues yo creo que en general toda la vida hemos hecho un ejercicio nosotros de tolerancia por estar en orillas opuestas, pero se puede hablar y se pudo hablar. No arreglamos nada, pero sí podemos ir buscando como ciertas perspectivas, cambios. Como tú dices, eso se hace desde la base. No va a venir ningún especialista en una oficina a cambiar la realidad. Eso no va a pasar. Mostrar eso, que por muy cercanos o distantes que estemos, el diálogo, la conciliación y la mediación son herramientas poderosas para esta realidad. Y pues eso, nos cuenten si conocen iniciativas como el Museo Casa de la Memoria, si lo conocen en Medellín o las otras iniciativas del país, qué piensan de eso, cómo ha sido su experiencia, si tienen la dolorosísima experiencia, pero para mí necesaria, de haber visitado una cárcel o conocer gente que está o ha estado en esa situación que pues, ahí sí literal, nadie está exento de caer por allá. Entonces, conocer sus experiencias y sus expectativas, incluso de cómo es este mundillo de la reconciliación y este mundillo de la cárcel, que son bien particulares, pues hicimos un capítulo muy particular al respecto. Sí, y con mucha viruela. Con la viruela suficiente como para despertar teorías conspiranoicas. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, por comentarnos. Recuerden el correo eltriangulodelscobayos@gmail.com, principalmente para postularse, pero para conversar con nosotros también. Coméntenos, difundan los capítulos, difundan la palabra, y pues aquí siempre a la orden con objetos culturales que traemos para pasar un ratico hoy más reflexivo que divertido, pero también necesario. Muchas gracias, Coballito, a ti por tus observaciones. Gracias a los coballitos que nos escuchan, al coballito virtual. Bueno, hoy salió un capítulo un poco denso, pero pues hay unos divertidos y otros oscuros y otros. Hay de cal y de arena, hay de piña y de tamarindo y de limón. Ayer me preguntaban, ¿son de cal y de arena? ¿Cuáles son las buenas, las de cal o las de arena? Yo diré que las de arena porque riman. Eso no lo he escuchado. Cal mal y la arena buena. No me pidas más allá de mi análisis semántico. Eso, me resolviste hasta una duda. Muchísimas gracias, caballito, a todos. Que se cuiden. Bye. A ti, mil gracias. Nos escuchamos en la próxima. Un abrazo. Chao. Bye. Wow, qué recorrido tan interesante por instituciones que afectan mucho el destino de nuestro país. La neta son muy importantes y pues para los que ya los conocemos es bueno repasarlos de vez en cuando. Para los que no tienen mucho contacto con ellas, pues también es bueno conocerlas. Y bueno, aprovecho ya que hicieron una pregunta sobre el final del capítulo, cosa que no había pasado. Tal vez es el efecto del capítulo 50. Resulta que cuando se habla de una de cal y otra de arena, se habla efectivamente de que mezclamos situaciones positivas con situaciones negativas, pero me temo que el sistema de rimas de la coballito hembra no funcionó, porque este término viene del ámbito de la construcción, donde hace mucho tiempo la cal, que era el material más noble y más manejable, además más caro para las construcciones, se mezclaba con la arena, que era un material más abundante, más barato y de menor calidad, y con esto quedaban una mezcla que se llama mortero. Entre más cal tuviera, era de mejor calidad, entre más arena tuviera, era de peor calidad. Entonces las de cal son las positivas y las de arena son las negativas. Y no siendo más, pues espero que les hayan parecido muy de cal nuestros objetos culturales, porque a mí me parece muy de arena que nos perdamos los estrenos del Triángulo de los Cobayos. Entonces vamos a esperar, después de esta pequeña celebración del capítulo 50, que nos traen para el capítulo 51. A todos, muchísimas gracias por venir. A nuestros coballitos, como siempre, un placer tenerlos aquí. Y pues sean todos bienvenidos a seguir participando de esta su madriguera. Chau, chau, nos vemos.